Esas palabras mías, Señor, para mis hermanos, y que puedan ser de bendición, Padre, una vez más. En tu nombre precioso. Amén. Pues me gustaría, seguir hablando un poco de Proverbios, y me gustaría seguir compartiendo, algo que me ha dado el Señor acerca, de lo que tuvimos ya la vez pasada, algo que está, que tiene relación con la sabiduría, inteligencia, que veíamos en el capítulo 2, ¿no? Que decía: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Dice, pero en esta ocasión me gustaría también mirar el ejemplo de sabiduría que encontramos en el capítulo 6 de Proverbios, o para ilustrar un poco lo que es la sabiduría. En el capítulo 6 y versículo del 6 al 11 del libro de Proverbios. Y dice así un poco, empezando en el versículo 6, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, ¿no? Y ve a la hormiga, ¿no? Y digamos que si la ves, dice que tenemos que la hormiga es un insecto, ¿no? O sea, que cuando llega el verano, digamos que lo ves ahí en el mármol de la cocina, ¿vale? Él empieza a pensar, ¿no? O sea, tengo que ir a buscar el spray para, ¿no? O sea, para matar a las hormigas, digamos que no me invadan la cocina. Pero por un momento pensemos que el Señor nos pone el ejemplo de la sabiduría, utilizando a la hormiga, en el libro de Proverbios, ¿no? No olvidemos que también podemos encontrar que el Señor nos da las lecciones para nuestra vida a través de su creación también. Digamos que aquí ilustra un poquito la idea de sabiduría, ¿no? Dice que nos enseña, ¿vale?, que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿no? Digamos que ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Cada una tiene su función, tienen su GPS, su radar, buscan su alimento, incluso entre ellas mismas se comunican. Es curioso esto. Y buscar el mejor lugar para poner su colonia. Cada una sabe su función y trabajan en equipo, ¿no? Y cuando son estorbadas, buscan otro camino para poder salirse, ¿no? Y soportan su trabajo. Un ejemplo de perseverancia y actitud, ¿no? Todas veces en fila india, ahí en su camino. Y si estorbas, todas cambian a la vez, o sea, están organizadas, ¿no? Y dice, así en el invierno, ¿no? Dice, así en el invierno tienen su resultado, el fruto de su trabajo, y en invierno dispondrán de su mantenimiento. Son recompensadas por su trabajo. Así que podemos tener una aplicación sencilla en la sabiduría, el de la hormiga, en su diligencia en hacer las cosas, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer y lo hace. O sea, y eso tiene un resultado. ¿Vale? Dice, si lo queremos, aplicar al cristiano,
también el cristiano tiene o tenemos nuestro GPS espiritual, por así decirlo, el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Pero el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos indica el camino al cristiano. Una vez que hemos sido convertidos, hemos sido reconciliados, viene a morar a nuestra vida, ¿no? Intercede por nosotros, quien trata en nuestro corazón enseñarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo conocimiento de Dios que obra en nuestras vidas para tener los frutos del Espíritu Santo. Nos da testimonio de nuestra fe. O sea, ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo, como decíamos, nuestro GPS, que nos indica el camino correcto para llegar al Señor y estar en comunión con el Señor día a día. Que aun cuando le entristecemos al Espíritu Santo con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, porque no somos diligentes en hacer lo que deberíamos hacer, ¿no? Dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es uno de los propósitos del Espíritu Santo, es prepararnos para toda buena obra. Y es lo que nos está, incluso, por así decirlo, siguiendo la idea del GPS, seríamos que nos recalcula la ruta para volver a las sendas rectas, cuando nos hemos desviado y nuestro oído no se inclina a las razones y prudencia de la sabiduría. No oímos las razones que el Señor nos da. No queremos que en nuestro corazón esté esa razón que el Señor nos da, esa sabiduría sana, correcta, ¿no? Y no olvidamos cuál es el objetivo del cristiano para nuestros, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo nos está transformando para que nuestros ojos, digamos, como dicen en Proverbios, lo que oímos, lo que escuchamos y ven nuestros ojos y las sendas que caminamos sean las correctas. Pero eso solamente es si nuestro corazón, como estaba diciendo, ese conocimiento es real, pero además se ve plasmado en nuestras vidas. Entonces, eso es un poquito lo que está haciendo el Espíritu Santo. Intenta darnos esa sabiduría, si nosotros estamos dispuestos a ello, a hacerlo, ¿no? Y ese es el ejemplo de la hormiga, que es diligente. Nosotros debemos ser también diligentes en adquirir ese conocimiento, esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la recompensa es que tendremos fruto, tendremos alimento y, digamos, en el invierno estaremos alimentados, ¿no? Dice que nuestros corazones en las cosas eternas, dice, nos guía en su palabra por experiencias, por los hermanos unos a otros, en el conocimiento, inteligencia espiritual, nos da el alimento que nos hace crecer y madurar y que simplemente nos da el conocimiento de las verdades para que podamos discernir las cosas de forma sabia. Dice que digamos, por así decirlo, ¿no? Que luego cuando viene ese invierno, ¿no? Y yo imaginaba que, digamos, que el verano siempre es, digamos, me invita a pasarlo bien, a estar fuera, pero a veces simplemente estamos siendo, digamos que recibimos ese escuchar la palabra del Señor, ese meditar, y recibimos los conocimientos, las bendiciones, pero también hay épocas en las que podríamos decir que son nuestros inviernos espirituales, ¿no? Que tenemos la sensación, ¿no? Que dice que pero cuando digamos que estamos en el invierno espiritual, que es el frío y que todo lo ves nublado alrededor, que no ves las cosas claras, que tienes momentos donde estás siendo o tienes
tentación, estás siendo tentado, recibes circunstancias contrarias, ataques del mundo, estás luchando con las circunstancias y estás recibiendo una prueba. Esos momentos en los que ya no es tanto verano, o sea, ya es como un invierno, ¿no? O sea, lo que buscas es un refugio, donde sentirte seguro, donde estar en calma, ¿no? O sea, dices, digamos como pensar que, ¿no? Ojalá estuviera en verano, disfrutando de las cosas, ¿no? Pero siempre hay el momento que también estamos en prueba. Dices, porque no entiendo qué es lo que me pasa, o sea, qué es lo que está pasando. No encuentro explicación por qué esta circunstancia en mi vida, ¿no? Dice, si hemos sido diligentes en recoger ese alimento espiritual y perseverando en la palabra, ¿no? Y como dice el Señor Jesús, nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señalado Dios, el Padre. En Juan 6:27 nos dice, ¿no?, que trabajemos por la comida que no perece realmente. Ser diligentes por esa comida espiritual que no perece y que necesitamos como cristianos, ¿no? Ocupados de forma diligente, como decíamos, en la comida. ¿Y cuál es esa comida? Pues si fuéramos a Juan 4, Juan capítulo 4 y versículo 34, nos enseña las palabras del Señor Jesús, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que hago la voluntad del Padre, mi comida es que hagamos la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿no? Entonces, esta es la misma comida que nosotros necesitamos y que es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seamos diligentes en el conocimiento de Dios. Dice, si no aplicamos la sabiduría de la hormiga, ¿vale?, que es diligente, que es perseverante y que trabaja y sabe realmente y buscamos realmente esa comida, dice, como nos dice el versículo de Proverbios, más adelante dice, en el versículo 9, creo que es, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿No? Dice, somos como el perezoso. No sé si habéis visto alguna vez en algún documental acerca del perezoso, ¿no? Hace poco que lo estuve viendo, me fue, digamos, como curioso, porque lo ves, ¿vale? O sea, es feo el oso, pero es que, perdón, el oso, el perezoso, ¿no? Pero tiene un montón de bichos en su cuerpo, pero lo ves que, digamos, que su cuerpo, o funcionamiento de su cuerpo es lento, ¿no? Con lo cual, cada movimiento que hace es una eternidad, ¿no? O sea, tiene unas uñas súper largas, pero ves que si tiene que cambiar de una rama a otra, es lento como el sol, o sea, un brazo, luego una pierna, luego la otra, ¿no? Estaba pensando, ¿no? O sea, podríamos pensar que esto es como la obra, digamos, como las obras de la Sagrada Familia, ¿no? O sea, son eternas, ¿no? Entonces, eso es la imagen del perezoso, ¿no? Y dices, vale, pues, ¿no? Y hace, digamos, honor a su nombre. Yo pensaba, si así es el cristiano perezoso, es como quien mira al espejo de la palabra y luego se olvida. Es como el de doble ánimo, el inconstante, que es llevado de toda ola de doctrina y enseñanza, de aquí para allá. O sea, su vida espiritual es lenta, ¿no? O sea, no se mueve, o sea, no tiene esa diligencia
por hacer las cosas espirituales, por tener ese alimento espiritual para en aquellos momentos en el que va a necesitar tener esas riquezas, esas bendiciones que el Señor nos da en su palabra, a través de un hermano, o que podamos ver con sus experiencias, ¿no? Dice, es inconstante, como decíamos, no busques alimento, esas enseñanzas, ¿no? Dice, y que no entiende por qué me pasa a mí estas cosas, qué he hecho yo para merecerlo. Pero es que, o sea, no es capaz de entender que las circunstancias son para mi beneficio, es para que la obra del Señor esté en mi vida. Por eso yo paso por circunstancias, por pruebas, pero si soy un perezoso y simplemente no doy o no busco ese alimento espiritual, ¿cómo voy a ser consciente de esas riquezas? ¿O cómo voy a ser consciente de lo que debo hacer para no caer en la tentación? O no ser llevado, ¿vale? Y como habla en Proverbios, de la imagen del hombre perverso, ¿no? Que lo que busca es engañarnos constantemente y siempre está urdiendo planes para que el recto no esté bien, para que caiga el recto, ¿no? O también habla de la mujer extraña. No, pero esas cosas, ¿por qué cae un cristiano? Porque no es diligente o no soy diligente en tener ese alimento espiritual que en aquello que será mi invierno en circunstancias, por así decirlo, que todo lo ves gris, que todo lo ves negro, que sientes un frío espiritual. Pero si tú has guardado esa palabra en tu corazón, si tú has sido atento, si tú has guardado ese alimento que te va a edificar, estarás pasando por la prueba y no siempre verás la luz al principio, o irás viendo, pero estarás confiando porque tienes esa confianza en que tienes el conocimiento del Señor en tu corazón. Y eso es lo que hace que podamos tener claro cuál es nuestra dirección, que nuestro GPS, a pesar de estar nublado, vamos a seguir caminando en la dirección correcta. Y a pesar de las circunstancias, vamos a buscar siempre el camino del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque hemos sido instruidos, porque hemos buscado en nuestra medida el alimento espiritual que nos hace crecer, ¿no? Un cristiano necesita ser constante y de forma perseverante, ser constantes en buscar ese alimento, en ser diligentes, en no dejarnos, atacar no, pero estar atentos a cuando nos ataca el diablo, cuando nos ataca el mundo, cuando somos objeto de tentaciones. En eso debemos ser diligentes y debemos perseverar en la palabra y en la comunión con el Señor, para que veamos realmente cuál es nuestra dirección correcta, sin perderla de vista, siempre mirando ese punto al Señor, a pesar de las circunstancias. Saber que tenemos esas promesas que tenemos en nuestros corazones, de que Él es fiel y justo con sus hijos. Eso nos tiene que ser de bendición. Eso tiene que ser nuestro conocimiento en su palabra, que es ser conscientes de que el Señor está con nosotros y que incluso en la circunstancia más adversa, el Señor tiene un propósito para ello, que va a ser para edificación nuestra, ¿no? Como decía, el ejemplo de la hormiga sabia, ¿no? Dice, ¿solo es aplicable a un cristiano de forma individual? No, también hay muchas formas de entenderlo. No, dice, un cristiano necesita ser, como decíamos, constante, ¿no? Pero aparte de pensar en esto de manera personal, como cristiano, de la necesidad de
tener ese alimento y buscar ese alimento y tenerlo en nuestro corazón para cuando llegan los momentos difíciles de nuestras vidas. Dice, también pienso que también se puede aplicar como iglesia. Piensas, pero digamos que, y no solo hablo como iglesia universal, sino como iglesia local. El Señor edifica su obra por medio del trabajo de los hermanos, ¿no? Tenemos que de manera conjunta. ¿Vale? Y yo siempre diré que soy el primero en ser alimentado por vosotros, por vuestro ejemplo, por vuestras reacciones y por cómo me enseñáis que estáis siguiendo al Señor, ¿no? Somos como hormiguitas, ¿vale? En la iglesia. Estamos trabajando todos, de forma coordinada también, podríamos decir, ¿no? El Señor edifica su obra por medio del trabajo de los hermanos, ¿no? Y cada hermano en la iglesia local, como una hormiga. Cada uno lleva su carga y su alimento para los demás también. O sea, tenemos que ser de bendición a los hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para glorificar al Padre y para ser una luz. De forma individual, pero también de forma como iglesia. Y eso requiere trabajo y diligencia también, ¿no? Y un simple pensamiento, ¿no? Dice, y digamos que acabar así, ¿no? Pero dice que hay un corito, y que me vino a la mente, por lo menos la primera estrofa, ¿no? Que dice, y si todos trabajamos unidos, qué bueno será. Qué bueno es trabajar unidos los hermanos en la iglesia, y todos coordinados, con un mismo objetivo, con un mismo sentir, que es el glorificar al Señor. Y vamos a hacer la obra del Señor, y eso es nuestro alimento, como individuos y como iglesia. Es las cosas que no perecen, las cosas eternas. Y eso es realmente es algo que es un pequeño ejemplo de su creación, la hormiga, algo tan pequeño, pero que si te pones a pensar lo que es capaz es una hormiga y cómo trabajan y cómo hacen las cosas, eso realmente, sabiamente, es un ejemplo como cristianos, pero también como iglesia. Saber cuál es nuestra dirección. Muchas veces, si no sabemos nuestra dirección, ¿dónde vamos? Entonces es que vamos perdidos. No sabemos hacia dónde vamos. Nos podemos desviar del camino. Nos podemos quedar pensando en muchas cosas. Pero si somos diligentes en hacer el trabajo, veremos el fruto de ese trabajo. En los momentos que quizás nosotros pensemos que sean más difíciles, pero vamos a buscar ese ánimo, buscar ese alimento espiritual para tener o ser conscientes que el conocimiento del Señor también nos sirve en los momentos difíciles. Si tenemos ese conocimiento, podremos estar seguros. Si no tenemos ese conocimiento, cuando lleguen los inviernos espirituales, estaremos perdidos. Y eso es algo que quise compartir con vosotros y espero realmente que este pequeño pensamiento os haya sido de bendición y os haya podido transmitir un poco lo que el Señor me enseñó a mí en estos días y sobre todo con el ejemplo de la hormiguita.